Compañeros, buenos días. Mi nombre es Mirelda Velázquez Gutiérrez, soy alumna de doctorado en Tecnología e Innovación de la Educación, el cual se imparte por la Universidad Centroamericana. En esta aportación, la cual es solicitada por el profesor, es un análisis de la conferencia presentada por la doctora Silvia Smelker, quien presenta el análisis de la evaluación en el desempeño docente. La doctora Silvia es presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y bueno, ella propiamente en este link del video que nos manda el profesor no es propiamente una conferencia, sino desde mi punto de vista considero que es un informe de lo que ha ocurrido en el proceso de evaluación en el año 2015, los resultados y las modificaciones que de alguna manera se han venido gestando. Para ello fue necesario que primero definiera cuáles eran las tareas y las funciones de cada uno para el INE y para la SEP. El propósito de la misma evaluación, la cual consiste pues en profesionalizar al docente. Esta evaluación no ha sido tanto punitiva. Para ello se pondrá y el docente más bien podrá presentar el examen hasta 3 veces de tal manera que pueda alcanzar el desempeño esperado. Si no se logra, se le retira del aula, como bien dice la doctora Silvia, y posteriormente puede prepararse para poder ser otra vez ingresado a esta actividad. Y bueno, en el caso de aquellas personas que aprueben, los beneficios es que pueden utilizarlo como parte de un estímulo para ascender dentro de su puesto. Este tipo de evaluación ellos lo van a poder presentar cada 3 años. Bien, partiendo de esto y definiendo de acuerdo, utilizando las palabras de la doctora Silvia, habla de profesionalizar el personal docente a través de la evaluación. Algo que resulta muy curioso y un poco hasta incongruente, podría yo decir, es que cómo se ha gestado este proceso de evaluación en el cual queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública para que sea ella quien fije los perfiles y los criterios en dicha profesión. Sin embargo, pasemos a presentar, pues independientemente de esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito y el fin de la misma? No es más que la formación integral con el propósito de identificar cuáles son esas fortalezas y las debilidades en educación básica y en educación media superior. La evaluación del desempeño docente promueve pues la calidad de la educación y la equidad de la misma. Define el mérito como el principal criterio de acceso para promoción y reconocimiento y permanencia dentro de sus actividades. De acuerdo pues a lo expresado mediante la evaluación, un docente, un profesional va a superarse de manera continua, a atender a sus alumnos y lograr para ello buenos resultados en sus aprendizajes, que es lo que realmente se espera. Algo que se puede destacar de esta situación, de los roles en los cuales están involucrados toda esta cuestión de la evaluación, es lo que pertenece, y de acuerdo a lo que la doctora Silvia Smelker mencionaba, para la Secretaría de Educación Pública, pues a quien le corresponde definir los perfiles, los parámetros e indicadores y las etapas, así como el método de evaluación e incluso calificar. El INE, por su parte, define cómo van a ser estos procesos de evaluación, emite los resultados, los criterios, los lineamientos que se van a llevar a cabo, así como supervisar estos procesos. Para las autoridades locales también a ellas les corresponde en algún momento, es responsable pues de este proceso y también puede proponer parámetros e indicadores que complementen estas cuestiones. La doctora Silvia Smelker también hace un recuento de esos daños, de esos resultados, y que de alguna manera se han visto como pues como la piedra que ha generado ese cambio de lo que se quería, o de esa información de lo que se quería en relación a la evaluación docente, señalando que el INE realizó la revisión técnica, aprobó parámetros e indicadores de perfiles del docente y de técnicos de docentes para la educación media superior. Ha emitido recomendaciones para la mejora de los resultados de la evaluación. Ha supervisado la aplicación de cada uno de los procesos en los diferentes estados. Ha supervisado los procesos de calificación e integración de los resultados.
Una vez que se ha aplicado el proceso de evaluación, él también ha revisado cuáles han sido las fallas y los aciertos. Por eso, una de las tareas a las cuales se dio el INE fue aplicar mediante ciertos instrumentos, entrevistas, cuestionarios, cuál es el nivel de satisfacción, por decirlo así, que han tenido la evaluación para los docentes. Una vez que obtuvo estos resultados, solicitó el apoyo de algunos organismos internacionales y en su caso algo muy particular que destacaba de la estructura que tiene Chile y Colombia para hacer este tipo de procesos. Y dentro de los resultados de análisis se encontró las deficiencias y las virtudes que ha tenido el proceso de evaluación. Las deficiencias se pueden decir que ha sido, pues más bien recaen en lo que es la Secretaría de Educación Pública. Se refiere a la selección de profesores para el proceso de evaluación, la notificación que se le hizo a destiempos fuera de los tiempos establecidos, el error que establecía o que se generaba en las claves de acceso para el proceso de entrar a la plataforma al momento de la evaluación, los equipos de cómputos en mal estado, la red inalámbrica, pues también hace mención hasta del trato despótico que se tenía por parte del personal aplicador del Coneval y bueno, la presencia de la fuerza pública, que para muchos docentes eso no fue como muy aceptado y asertivo, vaya, por parte de un proceso que el fin pues se supone que es puramente académico. Otro conjunto de deficiencias se pasa de este lado a lo que serían los exámenes, cómo fueron elaborados, cómo estaban estructurados. Y en esta cuestión habla de la amplitud y la falta de claridad que había en los mismos exámenes, el uso de casos fuera de contexto que no eran acorde a la situación real en la cual el docente imparte sus clases. En resumen, pues la evaluación adoleció de una enorme falta de comunicación que llevó a interpretaciones equívocas de los propósitos de la misma y por supuesto a la politización de esa situación, que fue un fenómeno que no solo ocurrió en el 2015, sino que todavía se reflejó para el año 2016. Algunos de los aciertos de ese proceso de evaluación es que, de acuerdo con estas encuestas, también se va a poder aplicar a grupos focales, directivos y estudiosos internacionales. Para ver estas fortalezas estuvo en conjunto, se ajustó el perfil con los parámetros y los indicadores de la profesión. También resultaron útiles las guías, las técnicas elaboradas por parte del INE para el proceso, que los docentes encuestados encontraron muy pertinente ese informe sobre el cumplimiento de las responsabilidades profesionales del docente, la expectativa de evidencia de enseñanza y la planeación didáctica argumentada. Por último, dijeron que la planeación, la logística, pues fue bastante aceptable. De acuerdo con estos resultados, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación propone modificaciones para el proceso y el desempeño de este nuevo año en noviembre del 2017, retomando pues las bondades anteriores, realiza estos ajustes y bajo esto el principio de formación del profesor. Es evidente que se forme al docente antes, durante y después durante este proceso, y el primer punto pues va a consistir en vincular la escuela con el contexto económico y social, que las modificaciones en realizar una evaluación empieza con el informe del jefe inmediato del docente, al que se le va a agregar una autoevaluación por el cumplimiento o que incluya lo que es el cumplimiento de sus responsabilidades, la elaboración de un proyecto de enseñanza que implique todas las partes de la etapa de planeación, de implementación, de obtención de evidencias, de reflexión sobre los contenidos y los resultados obtenidos también. Este proyecto de planeación didáctica se realizará in situ, es decir, en el lugar o en el contexto de la escuela, el medio social y el económico. En él, el docente debe conocer las condiciones y necesidades del grupo y de su escuela dentro del contexto social, analizar su intervención como docente y reflexionar sobre los logros obtenidos en el grupo. Este examen de conocimientos pedagógicos, curriculares o disciplinares de acuerdo al nivel educativo que se va a evaluar. El examen será de opción múltiple y también será contextualizado al nivel del docente, ¿no?
tratando de, con esto, solucionar algunas de estas fallas detectadas por el mismo profesor que ha sido evaluado. Cabe hacer mención que también se va a evaluar a los directivos de escuelas, supervisores y el resto de funcionarios. Esta es una parte muy importante porque al final de cuentas todos también somos parte de ese proceso de formación del estudiante, ¿no? Contribuimos desde una u otra función, pero que al final de cuentas lleva un mismo objetivo, ¿no? La formación del alumno y pues y perfeccionar a través de normas, de reglas, de lineamientos que puedan ir en el favor de la mejora de la calidad educativa. En forma resumida, pues este modelo para el 2017 contiene una autoevaluación, va a haber toda una secuencia, va a articular proyectos de enseñanza desde la planeación, la intervención del docente y la reflexión a partir de resultados. Va a contextualizar la evaluación en su entorno sociocultural, va a incluir en la evaluación los conocimientos pedagógicos y disciplinares e incluye los apoyos formativos antes, durante y después de todo este proceso de evaluación. Pues bien, compañero, esto es lo que por mi parte respecta en función al análisis de la conferencia de la doctora Silvia. Gracias a todos por su atención.